Y amén. Gloria a Dios. Los que estén de pie pueden tomar su asiento. Estoy muy agradecido con el Señor de estar en este lugar y tengo muchas ganas de compartirles en unos minutos tal vez una palabra que va a hacernos muy bien esta noche. Saben que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, todos los que queremos agradar al Señor necesitamos fe. Y hay otro que dice que la fe es un músculo y como todo músculo se tiene que ejercitar. Hay un versículo bíblico que dice que tenemos los sentidos ejercitados en la fe. Y yo quiero esta noche invitarlos al gimnasio a hacer un poco de pesas de ciclismo espiritual para que tu fe se vaya aumentada hoy, porque insisto, es imposible que puedas agradar a Dios si no tenés fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, es estar convencido de que algo va a llegar. Yo no sé cuántos de ustedes están esperando algo de parte de Dios. Hay sueños, hay deseos, hay anhelos, pero no todos necesariamente puedan estar. Hay muchos que cuando hacemos estas preguntas solemos decir, sí, estamos esperando el aguinaldo, o estamos esperando el sueldo, la quincena, ¿no? Pero me refiero a cosas más profundas, a qué cosas estamos deseando de nuestro corazón. Para poder obtenerlas necesitamos fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo quiero hoy que podamos charlar acerca de esto, de fe y de visión. Saben, hace muy poquito viajamos con los músicos, hace una semana, a Santa Fe, y nos tocó atravesar un trayecto muy largo de ruta con un tipo de paisaje como este, con mucha niebla. Y no hay nada más peligroso que esto, ¿verdad? Se complica mucho manejar a esa hora de la madrugada o a la noche, o cuando por ahí estás rondando entre las 8 y las 9 y las 10 de la mañana, aún más peligroso. Uno dice sale el sol y se termina, y no, hay veces que hasta las 11 de la mañana todavía siguen la niebla y se complica manejar. Y yo me di cuenta ese día de que es cierto de que nosotros los seres humanos, voy a pasar esto por acá, así veo lo que estén viendo ustedes, porque si no me estoy perdiendo la peli, me daba cuenta ese día de que es verdad, de que todos nosotros, escuchen bien, el ser humano suele, ¿cómo que se dice? Suele avanzar a lo que puede ver regularmente. Cuando alguien no ve, no avanza. No sé si puedo traducirte esto en simples acciones. Por ejemplo, cuando estás en tu casa, estás todo bárbaro, o estás en el laburo, de pronto se corta la luz, ¿qué es lo primero que haces? Te quedás mortadela, me explico, porque no podés ver. Y ahí no va, lo primero que uno intenta manotear es algún celular o ir tanteando, pero uno no se anima a moverse normalmente como se mueve regularmente, porque simplemente no puede ver. Y mis amados, si hay algo que le ayuda a la fe es poder ver. Y hay un versículo en la Biblia que dice lo siguiente, que donde no hay visión, el pueblo se extravía. O sea, mirá qué importante es que vos y yo tengamos visión de las cosas, que tengamos una visión clara, hacia dónde vamos. Cuando íbamos con los muchachos hasta Santa Fe, llegó un momento que la verdad que sentíamos que nos íbamos a estampar, porque en un momento iba manejando el experto en conducción que tenemos de la banda, que es mi hermano Germán, iba atrás de una camioneta y tuvo como 2 horas intentando pasar un camión, y cuando cada vez que él quería pasar, venía un auto de frente que lo veíamos ahí, a los metros nada más, y veníamos con el corazón en la boca. Pero vino de pronto un muchacho que era el sonidista, que viajaba de otra punta de la provincia de Santa Fe, y llegaba a la ciudad, y él tenía algo que no sé si los varones que manejan vehículos saben, yo me vine a enterar ahí. Es una especie de aparatito, como si fuera un GPS grande, que tiene como una pantalla con sensores, donde él puede ver por tipo satélite si viene un auto lejos o cerca, si hay algún tipo de pozo. Él puede, en vez de mirar
el vidrio, como todos miramos, él va manejando, mirando y confiándose en que lo que está viendo en ese monitor es la realidad virtual, aunque sea en términos de satélite. Entonces, él pudo manejar y llegar a destino sin problema. Nosotros, que teníamos serios problemas de visión, nos costó y llegamos muy tarde, porque el GPS decía que íbamos a tardar como 6 horas, pero terminaron siendo alrededor de 8 horas y media por no poder ver. Y cuando vos no ves, dice la Biblia, que cuando no hay visión, el pueblo se extravía. Y yo quiero decirte que vos y yo no podemos perder la visión. ¿Hacia dónde vas? Quisiera preguntarte esta noche, ¿hacia dónde estás yendo? ¿Hacia qué lado estás apuntando? Hay gente que vive la vida como si fueran árboles, o sea, se cierran los ojos, se despiertan, hacen lo que tienen que hacer y listo, y pasó el día. Pero hay otros que se levantan cada mañana persiguiendo un sueño, persiguiendo un objetivo, persiguiendo un propósito. Y mi deseo es que vos y yo seamos de esos, de los segundos, de que no seamos gente normal, porque te cuento, ni vos ni yo vinimos a esta vida solamente para estudiar, trabajar, tener hijos y morir. Vinimos con un propósito aún mayor, mucho más grande, que es dejar una huella en esta generación para que todo el mundo pueda conocer lo grande que es nuestro Dios. Esa es la razón de nuestra existencia. Vinimos para glorificar a Dios mismo en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestro andar. Por eso que siempre me acuerdo de un momento en que yo le dije a un pastor si podía orar por unos CD que yo había sacado recientemente de Epifanía, y él me dice, bueno, voy a orar por esos CD. Y dice, ¿qué música es? Es alabanza, adoración. Y bueno, listo. Y me pone las manos en los CD, y luego oró 2 palabras por los CD. Y después puso la mano sobre mi cabeza y me dijo, Padre, te pido que la vida de este joven sea un concierto de adoración. Te pido que su andar sea una adoración. Te pido que su matrimonio sea una adoración. Que su vida en su trabajo sea una serenata de amor para vos. Y me cambió la jugada, porque sin querer ¿viste esas oraciones con trampas que te van tirando predicaciones mientras como diciendo, hacé lo que te estoy diciendo? Bueno, fue ese momento donde me orientó en la vida. Y yo digo, claro, de eso se trata nuestra vida. ¿No? Lo demás es todo superficial. Nuestra vida debería ser una Biblia abierta, una carta abierta para la gente que tal vez nunca vaya a tener la posibilidad de, como vos y yo, hoy estar en esta congregación a punto de escuchar la palabra de Dios. Y hay algunos personajes que a mí me llaman mucho la atención, por ejemplo que no sé si lo conocen, su nombre es Jim Carrey. Este actor venía pasándola muy mal en su vida laboral. Tenía serios problemas porque cada vez que se postulaba en los castings para conseguir un papel, siempre conseguía los peores papeles secundarios, invisibles. Viste que está la escena principal y se ve uno que va a comprar, así que como que no, lo único que tiene que hacer es que pasa nomás, como que hay gente en el lugar. Bueno, esos eran los papeles que le daban a él, y muchas veces era rechazado porque por su tamaño, su dimensión, llamaba mucho la atención y no era alguien muy lindo supuestamente para los que hacían esos castings, y lo vivían fleteando. Tan mal le fue en la vida a este muchacho que llegó a vivir, dice su historia, con su familia en un Volkswagen, en un auto, vivían ahí, y era tal la pobreza. No sé si alguien de nosotros ha llegado a esa pobreza de pronto tener que vivir en un auto y dormir en el auto porque no tenés casa. Bueno, una mañana él se levantó y frustrado y cansado de tanta pobreza y de tantas malas rachas, y él se hizo un cheque por 10 millones de pesos, que era lo que él quería valer para el cine de Hollywood. Y él se hizo un cheque de 10 millones, se lo guardó. Y cada mañana que él se levantaba veía ese cheque que decía, señor Jim Carrey, usted está contratado por 10 millones de pesos, y la firma de él, Jim Carrey, ¿verdad? Y él como que cada día veía ese cheque y se autoinspiraba y veía y podía, y era lo que le daba la fe para levantarse cada día, que iba a llegar ese instante en que alguien iba a pagar ese valor por una actuación de él. La historia es reconocida, este varón ha firmado cualquier cantidad
de películas, muchas han sido un éxito, hay otras que no han sido tan conocidas, pero lo cierto es que su primer película como actor principal, él cobró 25 millones de pesos en vez de lo que él había puesto de 10. Y ahí quiero decirte algo, cuando alguien tiene una visión y uno puede ver lo que de pronto está anhelando o deseando, uno puede impregnar eso a su espíritu. Es muy importante que vos y yo le ayudemos a la fe y le aportemos a la fe la visión. Yo quiero que te grabes esto. Es muy importante que cada vez que te levantes puedas ayudarle a tu fe, ayudándole con los ojos a ver lo que querés alcanzar. Hay personas, por ejemplo, como este que te traje en la siguiente imagen, que se llama Chespirito, un personaje que él en un momento se imaginó viendo al Chavo, o sea, a ese actor, a adultos haciendo de niños, y la serie que él había construido y había creado en un guión. Él se imaginó que esta escena de pronto o esta historia iba a llegar de los teatros a la televisión, y que de la televisión de pronto iba a salir a toda América. Y lo que más sorprende es que su guión y su historia y su idea era rebotada en todos las productoras de televisión, lo bochaban porque decían que no iba a tener éxito. Sin embargo, la historia dice de que él tenía dibujado en la pared los personajes y tenía más o menos ese loguito de que dice el Chavo, y estaba el barril ese que ustedes ven siempre, y él ya lo visualizaba, y cada vez que se levantaba veía eso, y hasta que un día alguien le abrió el entendimiento y dijo: si te hacen a un lado, simplemente construí vos una productora. Y hasta lo que se conoce a la fecha, han traducido al Chavo del Ocho en más de 40 idiomas, y es un fenómeno mundial, y simplemente se trata de un tipo que tuvo fe, pero que cada mañana que él se levantaba, él se veía en la tele, aunque le cerraban todas las puertas. Hay otro músico muy talentoso que se llama Tony Meléndez. Él nació sin brazos desde chiquito, y sus padres tuvieron que atravesar una circunstancia muy difícil porque sufría bullying en la escuela, sufría bullying en todo sitio donde iban, aún en la iglesia, porque de pronto el padre era creyente, y este muchacho estaba viviendo un infierno porque nadie de pronto podía acercarse a él, porque automáticamente te llamaba mucho la atención que él no tenía brazos. Y eso era para él un terror diario, y cada día él se levantaba sabiendo de que su vida iba a ser un fracaso. Hasta que alguien cuenta en su biografía, le dice: ¿y nunca te imaginaste casado? Y decía: no, ¿qué me voy a casar? ¿Qué me voy a casar si yo no tengo brazos? ¿Y qué tiene que ver? ¿Cuándo viste que alguien... Sí, nunca vi, pero vos porque tenés brazos. Y yo... Y llega un momento en que él comienza a imaginarse casado. Y de pronto un día descubre que tenía una pasión por la música, porque su papá lo saca a pasear y van por una casa de música y ven un montón de instrumentos, y él ya se visualizó tocando la guitarra, pero había un problema, no tenía brazos. Entonces dice: ¿cómo puedo hacer? Y compra una guitarra y empieza a practicar con los pies. Me encantaría que, para simplificarte esto, luego de esta noche puedas entrar en YouTube y pongas Tony Meléndez en YouTube y puedas enterarte de su historia. Él ha llegado a tocar delante del Papa, hasta el día de hoy hace giras por todo el mundo inspirando a un montón de gente, y lo más loco, se casó y tiene 2 hijos, y simplemente porque él se animó a visualizarse, puso la visión en las cosas que no se ven más que en las que sí podía ver. Se concentró en lo poderoso que es Dios y no se concentró en los límites que él tenía como ser humano. De nada te sirve a vos decir: esto no va a salir bien, yo no nací para esto, yo soy un desastre, yo mirá justo en la ciudad que me tocó nacer, Dios atiende en Buenos Aires, como he escuchado a muchos decir, yo soy un fracaso, a mí no me tocó esto, a mí no me tocó la familia que yo creía que merecía tener.
No sirve de nada almacenar cada uno de esos pensamientos en nuestra mente, porque el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, no importa en el sitio donde hayas nacido, ni seas hijo de quien sea. Dios tiene un propósito con tu vida, te trajo, y no solamente te trajo para que lo cumpla, está en vos el ADN de un ganador. Sos tan bueno y tan buena haciendo lo que naciste para hacer, que encima Dios dijo, aparte que está bueno, rompió el molde para que no haya alguien que sea igual a vos. Así que tenés que ser agradecido con lo que Dios depositó en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que quiero compartirte en la siguiente imagen, por favor, es que me encanta esto. Jesús mismo, antes de ir a la cruz, Él realiza una oración en San Juan capítulo 17, verso 20. Dice, Jesús está orando y Él dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los que estaban a su alrededor. El título de este pasaje bíblico dice, Jesús ora por sus discípulos. Dice, sino también por ¿quién? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pregunto, ¿dónde estaba esta gente que iban a creer por la palabra de ellos? No los podía ver Jesús, pero Él estaba visualizándolos en la fe, ya tenía una visión y ya veía a los discípulos yendo luego del Pentecostés de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Él ya veía inclusive a los argentinos, a los latinos, a los chilenos, a los bolivianos, nos veía a todos. Eso fue lo que los sostuvo en la cruz del Calvario. Si Jesús, vamos a ser realistas, o si vos hubieses sido Jesús, ¿cuántos de los seguidores de Cristo estuvieron parados en el Calvario cuando Jesús entregó su vida? ¿Cuántos habían ahí? Creo que estaba María, por ahí. ¿Cuántos más? ¿Habrá estado alguien más? ¿2, 3? ¿Habrán 10? Después el resto, no sé. ¿Me explico? Se habían borrado todos. Habían muchos que estaban huyendo por sus propias vidas. Y imagínate, vos estás muriendo, viniste a morir por ellos y no hay nadie. Pero ¿qué era lo que lo sostenía a Jesucristo? Es que Él estaba viendo lo que sus ojos naturales no podían ver. Él estaba usando la visión y estaba viendo a los que iban a ser salvos por causa de la palabra de los discípulos, que inclusive en ese momento habían bardeado. Pedro, como decía hoy el pastor en la prédica de la mañana, se había mandado la de San Quintín, lo había traicionado, había insultado, había uno que ya se había suicidado, y habían muchos que se habían escondido. Pero la historia relata de que había un propósito con ellos y tarde o temprano Dios los iba a convocar y los iba a usar para que ese evangelio y esa buena noticia llegara hasta nosotros. Qué bueno es que Jesús no perdió la visión. Cuando vos tenés la visión intacta, tu fe se fortalece día a día. Cuando vos visualizás lo que vos querés, todos los días tu fe se fortalece. ¿Sabés que cada vez que yo prendo mi computadora, a veces mi esposa suele cambiarme la foto de pantalla del inicio de mi notebook, pero yo la vuelvo a poner siempre? ¿Y sabés qué dice o sea, que hay en mi fondo de pantalla? Dice Samuel Cisterna en concierto, y está toda la fondo así de estrella, y todos los que me han ido a ver algún concierto o algún teatro, cuando ingresaron al teatro fueron lo primero que vieron, el cartelito de Samuel Cisterna, y dice en concierto ahí. Y yo tengo hasta el día de hoy recuerdos de que he hecho dibujos en la secundaria, en el Galileo Galilei, dibujaba en los teatros y las butaquitas y la cabecita, y no me animaba a dibujarme a mí porque yo no me quería mucho, entonces ponía ahí el cartel Samuel Cisterna en concierto, y es como que siempre que lo vi, y cada mañana que me levanto y prendo eso, me imagino y me empiezo a mirar hacia el futuro, hacia lo que yo deseo alcanzar, porque sé que Dios me creó para algo de eso. Entonces eso cada vez que lo veo me inspira, digo, bueno, hoy tengo que trabajar para conseguir un nuevo concierto. Sueño, deseo que algún día de pronto ser tan bueno en lo que Dios nos dio, que de pronto pueda cobrar lo que cobra cualquier artista. Ahora, para eso hay que todos los días ayudarle a la visión, porque a veces si te mirás con los ojos naturales, vos decís, estamos perdidos. Pero cuando ves con los ojos de la fe, hay algo que se inyecta. Mirá, cuando vos mirás las cosas de lo natural, y la ves todos los días, tarde o temprano eso se termina llegando a tu inconsciente, y de tu inconsciente, de tanto tenerlo en tu consciente, se traspasa hacia adentro, hacia tu espíritu. Por eso es muy importante que puedas ver
que puedas ver. Mirá, ¿ves esto que está acá? Hoy fui a mi casa, no pude encontrar otra cosa mejor. Me acuerdo que cuando yo era muy chico, mi papá llegó con una caja de estas así, pero tenía la foto de él junto con todos sus amigos de esa época y familiares que grabaron un disco, un cassette, no había disco en esa época, de un grupo que se llamaba Siloé, que nosotros después decíamos Silofue, ¿no? Pero porque no duró mucho, grabaron un solo cassette nada más, ¿no? Y me acuerdo que le daban un color a toda esa onda. Cuando dijeron, vamos a escuchar por primera vez el cassette, ¡oh! Se pusieron en unos sillones, pusieron el cassette a escuchar, la primera escuchada, como si fuera la van premier, me explico, una cosa así, de una película de cine. Y me acuerdo la emoción, lloraban entre ellos, se abrazaban como que se habían, viste, como las películas cuando los americanos salvan el planeta de un estrés, viste, que se pegan unos abrazos, como bueno, así era lo que vivían. Yo, wow, luego que están ahí dentro del cassette. Y me acuerdo que yo comencé a soñar con eso. Y hay muchos que de pronto han ido a mi casa, tal vez han encontrado. Yo me acuerdo que agarraba las fotos así, y le ponía el nombre, le ponía Samuel Cisterna o le ponía La Roca, me acuerdo, y hacía unos cassettes todos pirateados así, y me acuerdo que nos grabábamos con esas grabadoras de antes, ¿te acordás? En las vigilias, en las reuniones, y eran unas grabaciones horribles, pero yo las almacenaba en los cassettes y no lo hacía, no le dejaba el loguito de TDK, le hacía todo el dibujito porque me imaginaba que algún día yo iba a grabar un CD. Y cada vez que veía mi biblioteca ahí con todos esos cassettes, yo, algún día va a estar el mío ahí. Un día grabé un cassette y me di cuenta que mejor hubiese sido esto, porque me di cuenta que era re fiero en la foto. Hicimos un primer cassette con los muchachos, con La Roca, y Dios mío, pero fue el día del cumplimiento. Pero muchos años visualizando algo hasta que llegó un momento en que se pudo hacer. Me parece que hemos grabado 6 discos, o 7, no sé si... pero por ahí, 7 discos, pero todo arrancó por una primera visualización, cuando deseas algo y lo empezás a visualizar todos los días. Yo quiero que me acompañes a la siguiente imagen. Dice la palabra de Dios en Habacuc, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Mirá, hermano, yo quiero que leas y releas esto. Dice Jehová, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Si hay algo que le ayuda mucho a la fe, es escribir, es sentarse y es planificar y es escribir. Animarte a traducir lo que tenés dentro de la cabeza a un papel. Por eso que Jesús en un momento también dijo que nadie puede construir algo si no primero se sienta y hace cálculos antes de edificar una torre o lo que sea. ¿Me explico? ¿Han leído ese versículo bíblico? Es tan importante que vos escribas la visión y la declares, porque eso es lo que te ayuda a perseguir un objetivo. Laburé mucho tiempo en una empresa llamada Quilmes y nosotros teníamos en la entrada de la empresa una serie de gráficos donde estaban los objetivos que los vendedores y los camioneros tenían que cumplir. Y eso era lo que los hacía mantener alineados y corriendo todo el día. Algunos con sobrepeso, pero le metían toda la ficha porque querían ganar un plus a fin de mes. Pero y cada vez el objetivo se iba ampliando más. Me recuerdo también de que teníamos nosotros en un lugar una cartelera muy grande con planos de cómo iba a ser la nueva instalación de la empresa, dónde se iban a estacionar y todo. Y eso, cada vez que de pronto entrábamos a ese lugar, veíamos el futuro, veíamos hacia dónde íbamos, y era lo que nos hacía trabajar. Cuando vos no ves hacia dónde vas y no lo visualizás, se te complica la jugada. Y esto va en cualquier escala de la vida. Si vos sos soltero o soltera y tenés que ayudarle a la fe, decir, Señor, se me está pasando el tren, tenés que comprarte un álbum de fotos vacío y empezar a bendecir ese álbum y imaginarte ya al rubio o a la rubia o al morocho o a la morocha que va a llenar ese álbum de fotos, porque tarde o temprano, de tanto verlo, Dios te va a permitir llenarlo. Pero hasta que no le ayudes a la fe y no te visualices casado o casada, se te va a complicar.
¿Me explico? Me encanta la historia de un matrimonio conocido que ellos soñaban con tener 2 hijos. Era su sueño tener 2 hijos. Y la historia relata de que él tenía con su esposa problemas para poder engendrar, pero su sueño era tener hijos. Y habían hecho todos los intentos naturales y no hubo caso. Entonces muchos empezaron a especular, debe ser una maldición o deben ser que están fuera de obediencia, y un montón de cosas. Se hicieron orar por todo y no pasaba nada, hasta que un día, dice la historia de ellos, el testimonio que ellos cuentan, la empresa Hagi empezó a repartir pañales como promoción en toda la ciudad, una nueva tanda de pañales que habían lanzado, y pasan por la vereda de esta gente, de este matrimonio, y le dejan 2 pañales de regalo. Cuando sale el hombre de la casa y ve los pañales ahí, tuvo 2 opciones: decir, esto es me están buscando camorra, todavía que no puedo tener hijos me vienen a dejar pañales. Tenía esa opción de enojarse, o la segunda, tomar el regalo de Dios de poder visualizar lo que todavía no tenía físicamente. Entonces la historia dice que ellos tomaron esos 2 pañales y dice, todavía no tenemos los hijos, pero ya tenemos los pañales. Y encima nos los mandó Hagi, toma, no es que los fue a comprar, los mandó de regalo. Y agarró esos pañales y los pusieron en una zona donde tenían una barra donde cada día que se iban a trabajar y a hacer sus cosas podían ver los pañales. Y esos pañales los inspiraban, y esos pañales le alimentaban la fe de que algún día iban a tener en sus manos unos bebés. Ellos soñaban con 2. Pasaron 20 años sin ver una sola pizca de milagro, sin ver ni siquiera un chupete ni un dedo de un bebé. 20 años hasta que un día, esos pañales estaban viejos pero estaban ahí, hasta que un día reciben un llamado telefónico y le dicen, señores, sabemos que ustedes están en lista de espera y saben, tenemos un problema. Hay una mamá que quiere dar sus hijos en adopción, los está teniendo ahora, es una chica adolescente que en vez de abortar decidió darlos en adopción, pero hay un problema, ¿qué? Son gemelos, así que son 2. Y si usted no tiene problema en recibir 2, con mucho gusto se los enviamos. Y ahí terminó él descubriendo de que Dios ya le había ayudado con esos 2 pañales a visualizar lo que iba a ocurrir en adelante. Pero su fe estaba intacta a pesar de que los años pasaron. Yo quiero decirte, tenés que animarte a escribir la visión en tabla. Animarte a escribir y animarte a desarrollar o a visualizar lo que querés alcanzar para el Señor. ¿Con qué cosas soñás? Con un empleo nuevo, con ser tu propio patrón, con una edificación. Me recuerdo la historia de un pastor que conocí en Neuquén, que él soñaba con tener un auto podrido, estaba de su Falcon, y él quería un auto para poder andar por la provincia, y él agarró y vio el auto que le gustaba, lo vio en una revista, y agarró y cortó la hoja de la revista, y la pegó junto con un almanaque. Entonces todos los días cuando se levantaba y veía ese almanaque pegado en la ladera, él agarraba una gamuza que se fue a comprar, porque no tenía auto, pero compró la gamuza por fe, y limpiaba esa hoja de revista, la limpiaba y quedaba flamante. Y él decía, estoy limpiando por fe el 0 kilómetro que Dios me va a dar. Y lo más loco es que en el correr de los años, este pastor tiene hasta el día de hoy ese auto que visualizó primero en la heladera cada día de su vida. Por eso que es muy importante que no pierdas la visión, que no pierdas la visión y el enfoque, que cada mañana que te levantes puedas ver algo que le ayude a tu fe a avanzar hacia donde estás siguiendo, porque sin visión el pueblo se extravía. Hay una imagen que traje para compartirte que habla de un proverbio maravilloso, me encanta, dice, el hombre prepara el caballo para entrar en batalla, pero, dice, el Señor es quien da. Pero ¿quién prepara el caballo? Dios nos da las victorias, pero Dios no prepara caballo. Y lo que te voy a decir es, hay algo que vos tenés que hacer que no lo hace Dios. Y lo que mueve a Dios no es tu bronca, no son tus insultos, no son tus lágrimas ni tus moscos cayendo, no son tus caras de pobrecito. Lo que mueve a Dios y lo que mueve la mano de poder de Dios es la fe. Dios siempre responde a la fe. Y el gran problema es que muchos de nosotros no vemos la mano de Dios obrar a nuestro favor
porque simplemente en nuestras vidas todavía no se ha desarrollado el músculo de la fe. Y si no tenemos fe, mis amados, es tan imposible que podamos agradar a Dios, es tan imposible que Dios mueva un dedo, porque Dios espera que nosotros tengamos fe. Hay gente que dice, no, yo no me puedo imaginar esto tan grande, porque es mucho para mí. Bueno, va a ser mucho toda la vida y nunca lo vas a recibir. Creemos que le hacemos un favor a Dios con imaginar cosas pequeñas o con soñar cosas pequeñas, porque así Dios puede cumplirlas. Para nuestro Dios no existe nada que sea imposible, dice la palabra de Dios. Y hay otro versículo que dice que si Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo Jesús, sino que lo envió a la cruz a morir por vos y por mí, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas que estemos necesitando? Yo cuando leo eso me doy cuenta de que el problema no está en Dios, el problema lo tiene uno que todavía no está listo para recibir lo que estamos esperando. Cuando yo leí este versículo, el hombre prepara el caballo para entrar en batalla, pero el Señor es el que da la victoria, yo lo llevé a mi escala, a mi vida. En el caso de la música, yo veía cada día eso en mi monitor, Samuel Cisterna en concierto, y me imaginaba todas esas locuras, y eso era lo que a mí me alimentaba. Hasta que llegó un momento en que me di cuenta, digo, el día que me quieran contratar, porque me pasó, una vez me pasó, me dice, che, tenemos una oportunidad para que vengas a tocar un municipio, necesitamos que mandes el rider y que mandes la hoja de ruta del show. ¿El qué? Le digo, la ruta con la hoja no entendía un pomo, el rider era para mí una cosa que no estaba dentro de mi chip, y empecé, me dice, y piden la imagen en Photoshop, sin fondo, que esto y lo otro. Yo digo, no. Y nos perdimos de ir a tocar a esa oportunidad porque no teníamos eso. Ahora tu abuela me va a agarrar a mí. Yo soy el único artista de Mar del Plata que en el género de folclore que tiene una página web. Buscá en Mar del Plata si hay algún otro y no lo hay. ¿Por qué? Porque intento es tener el caballo listo para cuando llegue el momento de la batalla y Dios me dé la victoria. En mi página web estoy tan preparado para cuando llegue ese momento. Ustedes tal vez nunca se enteraron, pero pueden entrar en Google, ponen samuelcisterna.com y ahí tienen un sitio donde van a encontrar a alguien que parece que la tiene resuelta y en realidad es alguien que está preparado para la batalla, que ya preparó el caballo, que tiene los dientes afilados y que está esperando la oportunidad de Dios. En ese lugar van a poder encontrar y mirá, te voy a decir algo. Yo todavía no salí a cantar en ningún sitio de pronto donde se hablara inglés, pero tengo hasta mi biografía escrita en inglés en esa página, porque no vaya a ser cosa que me enganche alguno y que quiera saber de mi vida y no hable español. Por la duda, yo digo, lo voy a tener armado. Un día, en un campamento, me dijeron que Dios me venía a recordar por segunda vez de que Él tenía un ministerio que iba a trascender frontera. Lo primero que hice cuando recibí esa palabra en un campamento, año 2009 o 2011 me parece que fue sacar el pasaporte. Cuando llegó la oportunidad de viajar a Noruega, lo que a mí me llevó de pronto a moverme tan rápido es que había un pasaporte que ya estaba listo. Ahora ese pasaporte yo lo veía y me daban unas ganas de utilizarlo, pero no estaban los recursos para llegar. Pero el día que estuvo yo estaba listo para poder salir. ¿Qué quiero decirte, hermanos? Tenés que estar listo para cuando te llegue tu momento. Tenés que estar listo, tenés que vestirte bien en la vida con lo mejorcito que tengas para cuando quieras, para cuando te llegue esa oportunidad, puedas estar listo. A los solteros, báñense, hermano. A las solteras también, por la duda, báñense, arréglense, porque no vaya a ser cosa que te encuentres al hombre y a la mujer de Dios que Dios tiene planificada para tu vida y te engancha así nomás. Vos tenés que estar siempre preparado, siempre listo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que avances un poquito. Me acuerdo que mi papá, yo desde soltero, me hacía ver Cosquín siempre en verano. Nos tirábamos en el sillón y ir a mirar siempre este festival. Y cuando estábamos mirando eso, nosotros los cisternas, confesamos, somos medio sacacueros a veces, ¿no? Y porque tenemos mucho orgullo que estamos moliendo ahí cada día en la presencia de Dios, ¿no? Pero cuando mirábamos eso, yo decía, mirá qué malo que son cantando estos desgraciados, ¿no? Y cómo puede ser que lleguen a ese escenario ahí, ¿no? Y bueno, empieza así, y tal vez pusieron plata, ¿no? Porque habían algunos que eran buenos, pero habían otros que eran muy malos. Y cuando yo miraba eso,
y miraba el tipo de composición que había ahí, a mí me pasaba algo muy loco. Yo miraba este escenario y miraba esos festivales y a mí me pasaba esto, yo me visualizaba ahí. Lo que o sea, en la televisión se veía eso, pero al pasar la próxima imagen, yo veía esto. No sé si lo ves. Por la duda, acercarlo un poquito más. Uno más. Ahí está. Año 2000, no pude encontrar la captura de pantalla. Año 2017, yo escribí en mi Facebook, puse cómo me gustaría cantar algún día en ese escenario de Cosquín. Yo no me iba a imaginar que después iba a pasar todo lo que pasó. Formamos esta banda con los chicos, nos presentamos en el Cosquín, nos pegaron una patada que llegamos desde Neuquén hasta acá, del Envión, pero porfiados fuimos de vuelta. Y bueno, ustedes conocen lo que fue la historia. Pudimos ganar ese pre-Cosquín y tener la fortuna de poder ir a representar a Mar del Plata y a Batán y al pueblo de Cristo en ese escenario, y hacer un revuelo con algo que yo había visualizado, y era con la canción Dale que vos podés. Me acuerdo que a mí siempre me gustaba mucho el hecho de las remeras. Cuando fui líder de jóvenes, me imaginaba a los jóvenes con frases en las remeras. Al principio, te soy honesto, las pintábamos con témpera, pero la onda era verlas. Y hasta que llegó un momento que descubrimos una hermana en la iglesia que hacía serigrafía, pero con pintura, una baranda pintura tenía en esa remera, pero creíamos en eso. Y hasta que de a poquito le fuimos encontrando la vuelta, y un día diseñé una remera llamada Dale que vos podés, que tenía la frasecita así, y eso era lo que a mí me alimentaba. Y le decía a Noelia, esta la podemos vender, no, me decían, pero ¿quién te va a comprar de a una remera? No, esta la vamos a vender, pum, pum. Y empezamos a creer y a visualizar de pronto un montón de personas en distintas provincias y en distintos lugares abrazando este eslogan o este emblema que les ayudara a salir adelante. Y hasta el día de hoy cada vez me sorprendo más de gente que de pronto nos manda fotos. Ahora me empezaron a aparecer fotos de África, personas con la remera de Dale que vos podés, que fueron un pastor de San Martín y fue Claudio Vincas, a determinados lugares regalaron la remera, terminaron de misioneros, y de allá me mandan fotos con las remeras que nosotros hacemos con Noelia acá. Lo que quiero decir es, tenemos que usar esto de visualizar las cosas para ayudarle a la fe. Mi amado, cuando hagas algo siempre visualizalo. Yo creo que, por ejemplo, a nosotros como congregación nos estaría faltando algo, y me viene ahora a decirlo, no pensaba decirlo, pero nosotros estamos soñando con un templo, pero todos nosotros no tenemos la posibilidad de verlo en 3D en algún lado, ¿verdad? Porque si lo viéramos le meteríamos con todo, pero como lo vemos que creemos que estamos creciendo para atrás, llega un momento que de pronto nos cuesta inclusive sembrar y ofrendar porque no lo podemos ver. Pero cuando tenemos algo, podemos llegar a visualizarlo. Me encanta que la Biblia relata la historia de Zorobabel, que hubo un momento que él tenía pensado reedificar el templo de Dios. No sé si han leído esa historia. Y en un momento el pueblo se desanimó, no pasaba nada, 10 años de historia donde nadie quería poner nada, hasta que viene el profeta Zacarías y le da la piedra final, que era la piedra simbólica, la última que se ponían como ceremonia, como decir, acá se terminó la construcción. Esa piedra le ayudaba a estas personas que cuando veían la piedra final, se imaginaban el trabajo terminado, entonces con eso se entusiasmaban y comenzaban a trabajar. Vos tenés que visualizar tu obra terminada, vos tenés que visualizarte casado o casada, vos tenés que visualizarte con tu casa propia o con tu vehículo propio, imaginártelo. Ayudarle a la imaginación no es pecado, ¿sabías? No es pecado. ¿Por qué no imaginás a tus familiares inconversos aquí dentro de la iglesia? Agarrá un día, sacá una foto acá a la congregación y pegale así, trucho, recortado una foto de tu familiar, pegado ahí, y le ponía unas manitos como que está levantando las manos y diciendo 3 gloria a Dios. No, pero hasta que no lo puedas ver con los ojos y lo veas cada día, se te va a costar ayudarle a la fe. ¿Soy claro? Mirá, hay un versículo extraordinario en la Biblia
que dice lo siguiente, y con esto termino. De cierto te bendeciré, Dios le dice a Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y más, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus... Amado, usemos las neuronas. Voy a dejar este versículo ahí. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Qué le está prometiendo? ¿Que le va a dar qué? Que le va a dar hijos, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de Abraham? Estaba viejo y no podía tener, ¿eh? La vieja estaba vieja también, no podían tener ninguno de los dos. Pero viene Dios y le dice, campeón, te voy a bendecir. Y le dice, vamos a usar la imaginación. Cuando llegue la noche, quiero que visualices las estrellas. ¿Las podés contar, cabeza? Son un montón. Bueno, así va a ser tu descendencia. Así van a ser la cantidad de hijos. Imagínate lo que se imaginaba Abraham. ¿Y cómo voy a hacer para tener tantos hijos? ¿No? Y dice Dios, para que este cabezón no se olvide, dice, también cuando esté de día, yo quiero que mires la arena y te puedas imaginar que aún como es imposible contar la arena, los granos de arena, así van a ser la cantidad de hijos que yo te voy a dar. Y es más, tus hijos no van a ser perdedores, van a ser unos campeones. Van a hacer pelota a los enemigos, se van a devorar todo, la van a tener muy clara. Entonces, yo me imagino esto. Quiero que pases a la próxima imagen, Elia. Llegaba la noche y Abraham miraba al cielo y veía todos esos puntitos. ¿Y qué hacía cuando veía las estrellas? Él no decía, qué lindas estrellas, ¿cuántas estrellas? Cuando él veía las estrellas, ¿qué imaginaba? ¿Que eran qué? Que eran hijos, que eran borreguitos, 6.000 borreguitos. Se los imaginaba. Leí, escuchen esto porque esto es fantástico y esto puede ser que te alimente tu fe. Si no me prestaste atención en nada de lo que dije, ahora te pido por favor que me la prestes. Leí que en el cielo oriental, en esa zona, se pueden visualizar 6.000 estrellas. 6.000 estrellas. Los astrónomos, no sé si es los astrónomos o los astrólogos, visualizan 6.000 estrellas. Qué interesante es que Dios dejó escrito las promesas que Dios dejó para Abraham. La cantidad suma un total de 6.000 promesas que Dios nos dejó escrito para nosotros, que somos descendencia de Abraham. 6.000 promesas para nosotros los hijos de Dios. Y qué coincidencia que de pronto en el cielo hay 6.000 estrellas y Dios dejó una promesa para cada una de ellas, para que cada vez que Abraham mirara una estrella, él pueda recordar que hay una promesa: te voy a multiplicar, te voy a dar hijos, aunque otros digan que es tarde, aunque otros digan que estás viejo, aunque la ciencia te diga que es imposible, te voy a dar hijos. Cuando llegaba el sol por la mañana y él iba y veía la arena, como relata la Escritura, yo quiero que pases a la última. Él miraba esto y él decía, todos estos van a ser descendencia. Y él miraba eso y será incontable la cantidad de hijos que Dios me va a dar. Qué loco que es que Dios le da hijos y miles de hijos a gente estéril, y que Dios hace cosas tan extraordinarias con tartamudos, con huérfanos, con un hijo despreciado o no tan tenido en cuenta como David. Hay tantas historias en la Biblia de gente común y corriente que sufrió cosas tremendas, pero que no perdió nunca el norte y que de pronto pudo visualizar las cosas. Amado, yo quiero que le ayudes a tu imaginación cuando vuelvas a tu casa. Si estás orando y estás deseando una nueva casa, y comenzás a andar al corralón y comprar un ladrillo y ponerlo en tu habitación o arriba de la ladera, aunque tu esposa te rete, ponerlo en un lugar, pero visualizalo. Cada día cuando lo veas te vas a recordar de que dice la palabra de Dios que vos vas a prestar y no vas a pedir prestado. Eso es una promesa. Y cuando de pronto, no sé, si deseas ver
en tu vida, insisto, le hablo a los jóvenes, una vida de a dos, comenzá con el álbum de fotos, comenzá a prepararte. Si tu sueño es tener hijos o hijas, comenzá por los pañales, comenzá por el chupete, comenzá por algo, pero ayudale a tu fe. Si tu sueño es un vehículo, es una moto, comenzá por el casco, comenzá por la franela, pero cada día animate a visualizarlo, porque dice la palabra de Dios de que sin visión las cosas se complican, nos extraviamos. Tenemos que ayudarle a la fe visualizando, imaginando lo que Dios nos va a dar. Mis amados, conozco a un pastor en Neuquén también, que él es de aquí, Buenos Aires, que él soñaba con trabajar en una empresa llamada Coca-Cola, y en Coca-Cola usan un pantalón marrón con una camisa beige clarita, y este pastor cuenta que era su sueño entrar ahí, hasta que un día se le dio, pero antes de que se le diera, él ya tenía el pantalón marrón oscuro con una camisa beige, que no tenía el logo de Coca-Cola, pero él ya estaba ahí adentro, y él era parte de la empresa. Te estoy hablando de que esto es llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Cuántos de ustedes desean ver a sus familiares bautizarse y entregarse a Cristo en este lugar? Bueno, ¿sabes qué? Yo te aconsejo algo. Si ese es tu sueño, que no te pase lo que me ocurrió a mí. Porque yo me acuerdo que soñaba con el papi de Mauricio, que es el hermano del pastor, Jorge Cisterna. Yo imaginaba y soñaba con que algún día él iba a volver a la casa de Dios, a la familia del Señor, iba a volver a tocar la batería y que iba a regresar a los pies de Cristo. Y yo imaginaba y esperaba ese momento. Cuando llegó ese momento, que fui testigo ocular de eso que tanto visualicé, me recuerdo que dije, qué cabezón, porque hoy era el día ideal para regalarle una Biblia firmada y una corbata o algo así por el estilo, como para que ese día sea inolvidable. Entonces quiero hablarte de que si soñás con alguien, con un hijo rebelde, con un esposo o esposa, con un familiar, te quiero invitar a que por favor te imagines eso y hagas algo en fe. Que vayas y mínimamente compres la Biblia y ya la dediques, y no le pongas fecha, pero le digas, estoy tan feliz de que te hayas bautizado y que hayas dado tu vida a Cristo, y guardá esa Biblia, y cuando algún día, y esa Biblia que está te pregunten, y esa Biblia que está envuelta en regalo ahí, es para cuando te bautice vos. ¿Me explico? Es llamar las cosas que no son como si fueran. Abraham veía las estrellas y él veía hijos, y su imaginación estaba intacta todos los días, veía arena, veía estrellas, y él se alimentaba de las promesas de Dios. Hay tantas promesas escritas en la Biblia, y para cada una de tus necesidades, y para cada una de tus no puedo, y para cada una de las cosas que a vos te están haciendo falta, hay tantas. Mirá, si estás atravesando una situación de enfermedad, colocá fotos en tu casa de cuando estabas saludable, porque cuando te veas saludable en las fotos vas a tener un norte. Tengo que llegar hasta ahí, tengo que adelgazar hasta que llegue a esa estatura o a ese peso. ¿Me explico? Tenés que estar moviéndote en fe, llamando las cosas que no son como si fueran. Mis amados, ¿saben qué deseo? Que en esta familia, que en esta congregación, cuando nos mencionen o cuando hablen de nosotros, se refieran no como una iglesia simplemente que sabe, sino que marcha en fe. Que nos recuerden o que nos saquen el cuero como gente loca de fe, que se anima a cosas que muy pocos se animan. Hace 2 días nuestro pastor nos hablaba acerca de Moisés y de lo importante que fue que su familia se pusiera en orden, pero también qué importante fue que él se hiciera cargo del llamado que Dios le hizo ahí en la zarza. Y cada vez que él se levantaba, él veía la zarza todos los días, hasta que un día movió. Y un día Dios lo terminó usando para liberar a una nación. Mis amados, yo deseo tanto que nosotros podamos agradar a Dios. Miren, seguramente cuando vos te volvés un soñador, y cuando vos tenés fe, y cuando vos sos alguien que vivís apasionado, no despertás mucha simpatía alrededor, porque a veces la familia se te pone en contra,
La familia te dice que no vas a poder, a veces los amigos te tildan de loco, pero hay alguien que le agrada a la gente que tiene fe y ese es nuestro Dios. Sin fe a Él no le caemos bien. Así que yo quiero orar ahora por tu vida, que te pongas de pie. Y quiero desafiarte y pedirte que te vayas inspirado. ¿Qué cosas no podés hacer? ¿Qué cosas te han dicho que no? ¿Qué cosas te has metido en la cabeza que es imposible que ocurra con tu vida? Bueno, tengo que decirte que para Dios no hay nada imposible. Que para Él no hay nada imposible. Hay sueños dentro tuyos que pueden hacerse realidad. Que simplemente falta que se alimenten la fe y los músculos de la fe. Querido Dios, te doy muchas gracias esta noche que me das la oportunidad de compartir